Es admirable poder platicar en esta tarde con una persona que ha dedicado su vida para nuestro país. Una persona que tiene mucho que platicarnos y que también tiene mucho que ofrecernos todavía. Se encuentra con nosotros Ildefonso Guajardo Villarreal. Ildefonso, ¿cómo estás? Bienvenido. Bien, bien, Clara, gracias por la invitación y encantado de estar aquí en tu estudio. Feliz de tenerte con nosotros. Muy interesante. Pero para empezar, leer tu currículum. Eres un hombre que tienes mucho que platicar, pero todavía tienes mucho que entregar a México. Se ve que todavía tienes muchas ganas de hacer muchas cosas por cada uno de nosotros los mexicanos. Y platicar contigo es un poco complicado, y te voy a decir por qué. Porque tienes mucho, tienes un abanico muy amplio de temas con los que podemos platicar contigo. Pero creo que algo que hoy en día nos preocupa a los mexicanos es la situación que estamos viviendo actualmente. Tú fuiste secretario de Economía, 6 años, en la administración de Enrique Peña Nieto. Tuviste la oportunidad de hacer esa transición del Telecán al Tecmec. Fuiste el líder que llevó a cabo esta transición. Pues hay mucha información que tienes que hoy en día los mexicanos quizás no nos estamos dando cuenta hacia dónde vamos porque estamos viviendo una pandemia a nivel mundial y la economía nos va a afectar a todos. ¿Qué hubiera pasado si hubieras estado todavía como secretario de Economía viviendo esta pandemia? ¿Cómo lo verías tú, Ildefonso? Bueno, primero decirte que cuando uno asume una responsabilidad, define un programa de trabajo muy claro. Para mí, por ejemplo, el programa era integrar a México al mundo. Así empecé mi responsabilidad en el 2013. Y era clarísimo, México es un centro de logística internacional, de transformación de valor, que está conectado antes a través del Tratado de Libre Comercio del NAFTA, anterior al norte con Canadá y Estados Unidos, conectado al sur a través de la Alianza del Pacífico, que terminé su negociación en el 2014, al este conectado con Europa, con el acuerdo que se hizo en el año 2000, que a mí me tocó modernizarlo en el año 2000. A partir del 2013 empezamos a negociar y lo terminamos prácticamente el acuerdo de entendimiento en el 2018. Y luego el TPP que hicimos con la región de Asia-Pacífico, porque México durante muchos años solo tenía una sola relación comercial un acuerdo parcial de libre comercio con Japón. Y el TPP nos incorporó básicamente a una zona muy ampliada en el Pacífico Sur y en Asia. Pero siempre hay algo imponderable. Yo tenía mi vida perfectamente resuelta como funcionario público en una definición estratégica de cómo hacer México más competitivo y avanzamos en esa agenda, pero nadie nos dijo que en noviembre 8 Donald Trump iba a ser electo presidente de los Estados Unidos. Entonces, ese es un imponderable. Pero es un imponderable que de alguna manera ya tenías elementos que te decían el TLC, que ha funcionado durante 20 años muy bien económicamente, ha perdido sustento político en Estados Unidos. Durante 20 años, las bases sindicales y demócratas estuvieron serruchándolo, a tal grado que estaba expuesto. Entonces, todos sabíamos que en algún momento teníamos que renegociar ese TLC, porque ya lo había dicho Obama como candidato, pero con la inteligencia de Obama decidió abrir el TPP como una puerta trasera para modernizar el NAFTA. De tal manera que la llegada de Trump, pues es... como dice, ¿no? O sea, la llegada de una muerte anunciada, en términos de decir, políticamente en Estados Unidos es imposible seguir con el mismo acuerdo. Entonces nos toca a nosotros el reto de negociarlo. Te platico este esquema porque cuando tú analizas una matriz de riesgos, o sea, cosas imponderables que se te van a presentar, hay cosas que puedes entender cómo se desarrollan en el tiempo y prepararte para ella. De hecho, nosotros estábamos preparados para ello, porque como tú sabes, el equipo mexicano de negociación ha sido reconocido como uno de los mejores del mundo, con el que negociamos el TEMEC. Pero hay cosas que son imponderables. Y esta pandemia, a pesar que algunos hace 5 años hablaban de la posibilidad de ella, lamentablemente llegó, pero no estaba en la matriz de riesgos. Entonces, enfrentar algo en lo cual no estás en la matriz de riesgos es algo impresionante, porque tienes que salir a dar frente en todas las áreas. Entonces, el reto del TLC era un reto donde lideraba economía, acompañado de toda la administración pública, porque toca todas las áreas de acción. Este reto
no lo lidera economía. Este reto lo deben de liderar los científicos, los que saben de pandemias, de cómo controlar la expansión del virus. Y economía tiene que hacer lo suyo para generar las mejores condiciones de que el golpe económico no sea tan severo y la recuperación sea más rápida. Pero si no manejas el control del reto de salud adecuadamente, por más bueno que seas secretario de Economía, te doy un ejemplo. Perfectamente los protocolos para que las empresas funcionen sin contagios y funcionen sanamente y haya divisiones y el transporte sea privado para los trabajadores, ¿de qué sirve que en la empresa minimices el riesgo si en la calle no hay una educación de usar cubrebocas y de usar distanciamiento social? Hay casos de plantas que han sido exitosísimas de marzo a junio con un solo caso de coronavirus. Y en el caso, por ejemplo, de nuestros vecinos, están igual que nosotros o peor los norteamericanos. El 4 de julio, con las fiestas de piscina y las carnes asadas, el nivel de contagio en esas plantas, que son empacadoras, aumentó a 200 casos, de 1 a 200. Entonces, si no hay una acción estratégica acompañada de todos los que tienen responsabilidad, no vamos a poder regresar la certidumbre de cuándo esta economía se va a volver a mejorar. Entonces, me preguntas, ¿te gustaría estar ahí? Sí, me gustaría estar ahí, pero estar ahí con el mejor equipo del mundo en el frente de salud. ¿Con el equipo con el que tú trabajabas? Sin duda, me tocó tener colegas en el equipo de salud de extraordinaria calidad. No te quisiera preguntar si te gustaría ser gobernador de Nuevo León, porque creo que es algo que todo funcionario desearía ser gobernador de su propio estado. Si tú fueras ya el candidato de Nuevo León, si tú ya estuvieras, digamos, en la terna, es más, si tú fueras ya el gobernador de Nuevo León, como muchos estados de nuestro país, tiene un cejo de hartazgo de seguir viendo la misma película una y otra vez. Y un hartazgo de no tener una estabilidad, porque siempre escuchamos en las campañas, viene el cambio, yo soy el cambio, y la gente no quiere un cambio, lo que la gente queremos es una estabilidad. Y Nuevo León, tú lo sabes, es uno de los estados más importantes de nuestro país, un estado de grandes empresarios y de grande gente pujante. Y seguimos viendo la misma película. Teniendo un pie adentro como gobernador, si fuera este el caso, ¿cómo se empieza a generar una estabilidad dentro de un estado? Voy a intentar contestarte, Clara, sabiendo que estamos muy cerca de las restricciones en materia electoral. O sea, yo no puedo, tener una oferta de gobierno porque eventualmente sería complicado desde el punto de vista del marco electoral. No sé por qué nuestra ley es tan rígida en esos sentidos, pero lo es. Pero déjame decírtelo desde la perspectiva de un ciudadano que está comprometido con su estado y que le gustaría el mejor destino para su estado. Cuando la gente se harta de un sistema como estamos hartos hoy, de cómo han respondido los partidos políticos a los retos ciudadanos, a veces las decisiones no son porque el nuevo liderazgo nos convence, es porque simplemente queremos castigar a los que han hecho mal las cosas. Y esas soluciones electorales a veces nos llevan a resultados catastróficos. Líderes que no operan, líderes que no están viendo lo que está pasando y con lo que la gente está sufriendo, y sobre todo que no tenemos capacidad de ver al futuro con soluciones y no le dedicamos tiempo a visualizar qué es lo que queremos. En el caso de nuestro estado, llevamos más de una década con malos resultados y cayendo de los primeros niveles nacionales. Nuevo León ha sido siempre un estado puntero, un estado líder, porque tenemos el talento en su gente, porque tenemos la capacidad empresarial, porque tenemos las instituciones educativas, tenemos la fuerza. Pero para que esa fuerza se traduzca en cosas concretas, se requiere un liderazgo que los convoque. Y hay muchos ejemplos de lo que podemos estar haciendo hoy. Y el tema no se trata de estarse quejando y peleando todos los días porque no nos gusta lo que hace la federación. Pues ahí tenemos un gobierno que por lo pronto va a seguir 4 años. Lo que sí debemos de hacer es qué podemos hacer nosotros diferente. Por ejemplo, el gobierno federal ya le dio la espalda a la innovación y al desarrollo tecnológico.
Nuevo León no tiene por qué darle la espalda, es el futuro. Tenemos que apostarle a la innovación. Y se tiene que hacer en un esfuerzo mancomunado, sector público, sector privado, sociedad civil, para transformarnos. El nivel nacional ha decidido que ahora la educación en esta pandemia sea como la telesecundaria de hace más de una década. Por amor de Dios. O sea, ¿vamos a estar yendo a tecnologías del pasado? Pues Nuevo León tiene la capacidad, la fuerza para decir, todos juntos nos vamos a comprometer, que haya conectividad accesible para las familias de escasos recursos, que haya aparatos a precio accesible o donaciones importantes para niños que no tienen instrumentos como teléfonos o iPads o tabletas, y sobre todo el rediseño del sistema educativo. ¿Qué sentido tiene que pongamos a las pobres madres de familia de 8 de la mañana a 2 de la tarde con el programa educativo diseñado para educación presencial, cuando ahora la educación virtual demanda mayor atracción del niño en cosas entretenidas para poder desarrollar capacidades como comprensión, como lectura, como matemáticas, que es lo que les va a abrir la puerta en el mercado laboral? Esos son ejemplos de los que, independientemente de que nos guste o no nos guste lo que está haciendo el gobierno federal, aquí tenemos que hacer nuestra propia ruta. Nuevo León es distinto, Nuevo León tiene capacidades, Nuevo León tiene fuerza y tiene futuro. Platícanos de ti, platícanos de tu infancia, platícanos de dónde vienes, platícanos como de cuántos son en tu familia, para entender. Para mí es importante, para las personas que siguen estas entrevistas, que conozcamos la historia de una persona que ha hecho lo que has hecho tú, una persona que ha llegado a ser el secretario de Economía de un país, ha sido diputado federal, diputado local, y que ha logrado tantas cosas para nosotros como comunidad. Cuéntanos cómo fue tu infancia, cómo ha sido este proceso, cómo te has preparado para lograr lo que has logrado y lo que te falta por lograr. ¿Cómo inicia, platícanos cómo inicia esa historia de familia? Inicia como muchas familias de Nuevo León, que estamos realmente enraizados en lo que en 2, 3 palabras se considera la cultura del esfuerzo, ¿no? ¿Qué es la cultura del esfuerzo que tanto escuchamos? Tener el privilegio de nacer no en una familia con dinero, porque no es el caso de mi casa, sino en una familia con valores, principios. Eso es lo que hace la diferencia. En nuestro caso, como muchas familias de Nuevo León, la migración fue dentro del estado. Los padres nacen en el norte, en Lampazos. Los primeros 3 hermanos nacen ahí. Y mis padres, a mediados del siglo pasado, se mueven a Monterrey. Mi padre pone una tienda de abarrotes pequeña, mi madre en el lugar, y forman a 6 hijos en la educación pública. 6 hijos que todos prácticamente se hicieron especialistas profesionales en sus áreas, exitosos en sus campos, pero a través de un esfuerzo y de una movilidad que era fundamental como parte del desarrollo de Nuevo León. Una de las grandes cosas que dejan esperanza es saber que tú puedes empezar en un punto con esfuerzo y con valores y superarte, aportar más y crecer. Es lo que no debemos de perder, esa esperanza. Y creo que hoy, frente al reto del desmoronamiento de la educación pública con la pandemia, es lo que debemos de cuidar. En esa familia era tradicional, los tíos venían a Monterrey, se asistían, porque pues, como eran de Lampazos tenían que buscar dónde vivir, y se asistían, pero estudiaban normal primero, para ser maestros, y luego pagarse la carrera universitaria. Eso te demuestra, y luego después fueron, uno de ellos el mejor oncólogo, el primer oncólogo de Monterrey, entonces transformaron sus vidas. Y ese es el mensaje, ese es el modelo a seguir que se finca en una familia, o sea, cómo superarte, cómo desarrollarte. Y bajo el principio de trabajo, responsabilidad y esfuerzo, vas teniendo retos. Primero escoges qué quieres hacer en tu vida. Algunos tenemos el privilegio de saberlo desde muy jóvenes. Y una vez que lo escoges, sabes que para hacerlo tienes que profundizar en herramientas que te ayuden a ser el mejor. Y te especializas y aportas algo. O sea, todólogos hay en todas partes. Pero yo creo que siempre tú tienes que tener una vocación, una especialidad
y algo que aportar adicional a un esfuerzo colectivo, ¿no? Yo creo que, primero, la vida te da oportunidades, tienes que aprovecharlas, pero tienes que estar preparado. O sea, por ahí hay un gran pintor latinoamericano que decía que la inspiración siempre lo agarraba trabajando en su taller a las 6 de la mañana, ¿no? O sea, no lo agarraba en un bar echando copa a las 5 de la tarde, ¿no? Claro. Entonces yo creo que es la vocación, los valores, es lo que traes, lo que ves como modelos a seguir y lo que estás dispuesto a dar para poder salir adelante, ¿no? ¿Qué número de hijo eres? El sexto, el último. Ah, eres el último. Sí, sí, sí. De 6. El último de 6, con varios hermanos y hermanas. Y bueno, pues la verdad es que en el sector público, pues prácticamente, digo, en una carrera político-administrativa soy el único. Tengo algunos hermanos que han estado en la función, pero como servidores públicos de carrera, algunos en la Secretaría de Comunicación y Transportes, cuando los ingenieros civiles fueron los fundadores de ese esfuerzo, ¿no? Pero digamos, como servidor público en el terreno político, soy el único de mi familia. ¿Siempre supiste que querías estudiar economía? La definí como una de las carreras que pudiéramos tener para servir, ¿no? O sea, para mí las opciones eran estudiar economía, estudiar leyes, y a la hora que tomé la decisión, economía era la carrera del momento, era una carrera moderna, era una carrera con futuro, y me pareció una manera muy interesante de cómo ayudar a tu país en el diseño de una política económica de estabilidad, ¿no? Soy de la generación de las crisis, de las crisis de los 70s, de las crisis de los 80s, de las crisis de los 90s. Entonces, pues obviamente el deseo era cómo ayudar a este país a tener estabilidad económica, ¿no? Evitar estas recurrencias fatales de ir de crisis en crisis. Y esa era una motivación. A veces tu participación en el diseño de política pública, en el diseño de soluciones, no es tan directamente asociada con una acción asistencial, pero es a través de generar las condiciones para que la gente no enfrente inflación, no enfrente devaluaciones, para que tu vida sea más estable y puedas predecir el futuro y organizarte frente a ese futuro. Tú como pequeño empresario lo sabes. Si no sabes que en cuánto va a estar el dólar en 6 meses o 6 semanas, pues tus estrategias cambian. Si no sabes qué va a pasar con los precios, no sabes cómo definir tus contratos. La estabilidad tiene un valor. Claro. Y ese valor, digamos, lo aportas en tener políticas responsables, ¿no? Hablabas de principios y valores, que dentro de tu familia era una familia de principios y valores. Algo que lamentablemente creo que hemos estado perdiendo como sociedad. ¿Cómo ves a la sociedad, Ildefonso? ¿Cómo nos ves como sociedad? ¿Estamos perdiéndonos entre nosotros? ¿Hay una apatía entre nosotros? ¿Qué sucede en el pueblo mexicano? Mira, no, yo creo que sin duda hay un riesgo muy grave de que se nos desmorone el tejido social. Este reto de la educación en la pandemia es sin duda muy, muy grande y tenemos que echarle muchas ganas para evitar la deserción escolar. Yo creo que ahí estamos apostándole a la continuidad de los jóvenes y de su esperanza de estar en un sistema que les dé oportunidades. Yo creo que una de las fortalezas de México es la maduración y el desarrollo de la sociedad civil, y que tenemos que preservarlo, cultivarlo. Lo único que nos va a mantener en rumbo es una sociedad civil fuerte, que sepa qué quiere, que no tome decisiones en la fragilidad de lo que tradicionalmente se hace en el sistema político. Es muy fácil proyectar acciones, a veces con el mismo dinero público, y crear la sensación que hacemos cosas. Yo creo que la gente tiene que usar sus capacidades analíticas, sus capacidades de escrutinio, para poder hacer diferencia entre quienes realmente en el sistema están aportando soluciones y están comprometidos con cambios de fondo. Y para ello se requiere una sociedad fuerte, una sociedad que realmente haga cambios. Nuevo León ya lo demostró.
Nuevo León lo demostró con una elección en donde le mandó un voto de castigo a los partidos políticos. Lamentablemente, el resultado de esa elección ha generado demasiada frustración en la gente porque no tuvieron lo que esperaban con ese cambio. Pues esa frustración se puede llamar también arrepentimiento. Mira, yo creo que en política arrepentimiento es una palabra pues, que no se emplea bien en la política porque la gente tiene el derecho a equivocarse, ¿no? Inclusive también cuando la usas en relaciones personales también tienes el derecho a equivocarte, ¿no? Claro. Pero, pero en este caso, yo creo que la gente dice, me equivoqué, pero sin embargo vuelvo a mandar. Y en este vuelvo a mandar no voy a discriminar si traes o no. Ya me demostraron que aunque te quieras vender como independiente o como no parte del sistema establecido, puedes ser igual o peor que ellos. Entonces, ya lo que voy a analizar son a los personajes que me ofrezcan las diferentes opciones. Ver su trayectoria, ver cómo viven, ver su compromiso, ver lo que han hecho en el pasado y qué resultados han dado en el pasado. O sea, cuáles han sido sus responsabilidades y si las han cumplido. Entonces, ese análisis creo que nos puede ayudar y creo que una sociedad civil fuerte es fundamental para el futuro. Se ha dicho en muchas ocasiones que los ciudadanos votan un poquito con las entrañas, ¿no? Como a veces con ese coraje de castigo. Si estuviéramos así en la sobremesa, como platicando relajadamente, que estás con los amigos, con la familia, y escuchas que algún familiar o algún amigo tuyo te dice, no, es que yo estoy cansado de lo que estamos viviendo. Es más, no voy a votar. O no sé todavía por quién voy a votar. Es más, voy a llegar a la boleta y voy a votar con el primero que se me antoje. ¿Qué le puedes decir a una persona que no tiene claro o que no hizo un trabajo previo a ir a una votación? O sea, ¿qué consejo le darías a una persona antes de tomar esta decisión de volver a de volver a votar? Básicamente analizar la oferta que tiene, analizarla como lo acabamos de comentar, y realmente estudiar a los personajes que están pidiendo ser considerados para tomar esta responsabilidad. Analizarlos en su trayectoria profesional, analizarlos en su conducta personal, analizarlos en cómo viven, si es consistente con una carrera de servicio público, ver sus antecedentes, si han sido parte de cuestionamientos permanentes que han sido de alguna manera sustanciados. O sea, yo creo que una evaluación bien hecha es fundamental en estos casos. O sea, tratar de determinar quién es quién y qué representa, ¿no? Va a ser una elección fundamental para el futuro. Yo creo que no va a haber ningún precedente del nivel de crisis que está ya en proceso. Así es que quienes aspiren a gobernar este estado tienen que estar conscientes que estos no son tiempos tradicionales o comunes, son tiempos distintos. El reto es de cómo administrar un impacto tan severo que nos está dejando la pandemia, que nos está dejando familias sin ingresos, desprendiéndose del sistema de educación, y por lo tanto va a requerir soluciones creativas. Sin duda, de todas las crisis se sale. El reto es cómo salir con el menor daño posible, con el menor sufrimiento posible y ampliando horizontes de expansión. Creo que esto nos puede ayudar a reinventarnos de fondo y a crear las condiciones para que las nuevas generaciones de Nuevo León estén preparadas para los retos del futuro. Hoy en día, obviamente, por pandemia vino a acelerar todavía más el contacto que tenemos los seres humanos con las redes sociales y con la tecnología. Ya es algo de boca en boca, de buen saber, que muchos empresarios te ven a ti como un candidato que puedes llegar a gobernar Nuevo León por tus capacidades, por tu currículum, por la visión que tienes. Para muchos empresarios eres la opción para gobernar Nuevo León. Sin embargo, sabemos, y Alfonso, y tú lo sabes, es algo que sabes, que los políticos desde antes empiezan a hacer campaña, empiezan a salir a las calles para darse a conocer y como hacer este tipo de pre-campaña desde antes. Y yo creo que
aquí es donde yo te quiero preguntar si para dar a conocer a Ildefonso Guajardo, ¿cuál es la forma de llegar a esas personas para que vean en ti lo que ven los empresarios que tienen años manteniendo a Nuevo León en una postura importante, en una postura, como lo decías tú, ¿no? Como de punta, como un estado siempre puntero? ¿Cómo llegar a esas personas? El marco electoral tan estricto sobre el cual se desarrollan la competencia, las campañas y las elecciones, de alguna manera siempre ha estado sesgado a quien tiene hoy una función. ¿Por qué? Porque el tener hoy una responsabilidad latente, permanente, actual, te permite hacer cosas que te ponen en los medios. Y pagar otras tantas. Eso ya sería, pues, se da en muchos casos, ¿no? Pero el tema es justamente lo que esta competencia se está alineando con una serie de posibles contendientes, que en este caso el único que no tiene tina, pintura y brocha para estar permanentemente en la calle, en medios de comunicación de una manera justificada, pues es tu servidor. Obviamente eso te da una desventaja de conocimiento, pero a veces el conocimiento, si no eres el paquete correcto, la persona correcta, no necesariamente te ayuda. Sabemos de varios casos de que el conocimiento es altísimo, pero los negativos son tan altos, pues que de nada te sirve ser tan conocido. No te sirve mucho ser conocido. Claro. Sin duda tienes razón, mi reto es conocimiento, y pues estamos ahí pues a través de los medios posibles y legales, expandiendo ese conocimiento. Yo llegué a México, digamos, de México a Monterrey, después de ser secretario 6 años, en el 2019. Yo llegué con un conocimiento del 35%. Ya ahorita ese conocimiento está en 60%. Todavía me falta un tracho, pero todavía faltan varios meses para que esto empiece. Entonces yo le estoy apostando a que poco a poco, conforme la gente ahorita no está pensando en la elección. La gente está pensando en cómo sacar su diario para vivir y comer todos los días. La gente está pensando en los problemas que tiene en la educación de los hijos. La gente está pensando en los problemas de salud que no se están atendiendo por la concentración de recursos en COVID. O sea, en eso está pensando la gente. En algún momento van a voltear y van a saber que es importante una buena decisión para el futuro de ese estado. Yo le estoy apostando a que estamos listos con todo lo que es necesario tener en tus propias páginas. Tú misma hiciste investigación, la parte biográfica de mi trayectoria, los elementos que la gente necesita saber de quién soy, pues ahí van a estar. De tal manera que si ese conocimiento faltante se desdobla en opinión positiva, pues vamos a estar ahí sin duda en la competencia. Ahora, decías que para ti es importante tener un gran equipo, el mejor equipo. Cuando también mencionabas que a nivel federal se les ha quitado el apoyo en temas de investigación, en temas de tecnología, pues entonces son cosas que necesita Nuevo León. Necesita un líder que piense en todas estas áreas de oportunidad que se requieren para seguir adelante como seguir este estado puntero. Cuando hablas de generar o rodearme de un gran equipo, a lo mejor no es hablar de nombres, pero ¿qué es rodearte de un buen equipo, por ejemplo, en Nuevo León? ¿De qué nos está faltando en Nuevo León para rodearnos de un buen equipo? ¿Qué áreas? O sea, lo primero es que el líder sea lo suficientemente inteligente y seguro de sí mismo para decir, en salud, necesito a alguien que sepa más de salud que yo. En ciencia y tecnología, necesito a alguien quien sepa más de ciencia y tecnología que yo. O sea, ¿cuál es mi arte? Mi arte es convocar, dirigir y tener objetivos. Pero tengo la seguridad suficiente para quien designo en áreas de responsabilidad. En esa área tiene que ser mejor de lo que yo puedo ser administrando esa área. ¿Por qué? Porque finalmente lo que yo tengo que poner es rumbo y que todas las piezas se articulen en una misma definición. Creo que una de las mejores características del liderazgo, aparte de entender lo que la gente necesita, es poder construir el equipo con el cual va a lograr esos objetivos. Y en esa construcción se requiere confiar en la gente, se requiere
jalar y trabajar desde cualquier background, desde cualquier antecedente que llegue la gente, sean o no sean de un partido político, correspondan a otra filiación política, si son los mejores en lo que hacen, tienen que estar adentro. Sea para poder recuperar el aire limpio en Monterrey, o sea, tienes que tener al secretario de Medio Ambiente con mayor capacidad de regresarle el balance ecológico a esta tierra. O sea, claramente tienes que pensar en... hay un término que usó Kennedy hace muchos años en Estados Unidos, the best and the brightest, los mejores y los más brillantes. Cuando hablas de contaminación, nos estás en un punto muy débil a los regiomontanos, porque nos duele ver un valle tan precioso como lo es Monterrey, verlo lleno de smog y de nubes grises. Y en pandemia nos quedó claro que el smog y la contaminación no es por los automóviles, sino por la industria. ¿Qué hay que hacer que no se está haciendo hoy en día? Sin duda, cuando tú tomas decisiones por el bien común, tú tienes que establecer un marco legal que todo el mundo cumpla. O sea, tú no puedes generar el mercado de unos y la ganancia de unos a costa de la salud de otros. Aunque te lleves de encuentro a quien te tengas que llevar de encuentro. O sea, tú tienes que tomar decisiones. Y la decisión no necesariamente es ir a cerrar una refinería. La decisión a lo mejor es ir a presionar al autor de esta contaminación para que contrate la mejor tecnología posible para el filtro de humos, ¿no? Entonces, en ese sentido, también las decisiones de política pública tienen que tener conciencia de que para poder resolver un problema no tienes que quitarle el futuro a 500 familias. Tienes que sentarte con los que toman decisiones para ver cómo conservas 500 empleos, pero al mismo tiempo limpias el aire. Y la solución probablemente es tecnológica. Pero eso es fundamental. Las decisiones que construyes, las construyes en el diálogo. O sea, no vas a llegar y a decir, para limpiar el aire vamos a cerrar 100,000 fuentes de empleo. No. Lo que vas a llegar es decir, ¿cómo mantengo los empleos con nuevas tecnologías y mejoro la calidad del aire? O sea, las soluciones en la política pública, las soluciones en el gobierno, tienen que tener una visión integral del reto y poder que todos los que están encontrados en un momento, enfrentados por un interés, podamos tener soluciones que los saquen de ese enfrentamiento y todo el mundo avance a una solución que nos convenga. Entonces, eso es fundamental. La confrontación no es la solución en estas cosas. 6 años son suficientes para hacer un cambio en Nuevo León. 6 años son suficientes para tener resultados, para plantar el futuro y para delinear un rutero distinto. 6 años obviamente crean las bases para fortalecer una sociedad que al tomar decisiones a los 6 años siga construyendo en la misma ruta. Lo que necesitamos es fortalecer instituciones y fortalecer a la sociedad civil para que sigan exigiendo resultados. ¿Te gustaría despedirte con algo? Decirnos algo que sea algo que Ildefonso Guajardo nos quiera decir a todos los nuevoleoneses. Fundamentalmente que hoy se debe de sentir que por lo que estamos pasando, esta crisis de salud ha sido demasiado larga. Hemos llegado a un momento donde creo que ese ánimo reconstructivo y de reorganizar nuestras vidas con el que iniciamos la pandemia, llega un momento en que empieza a desvanecerse y empezamos a ser apáticos. Yo les pido que recuperemos la confianza, que establezcamos nuestras metas y objetivos y que veamos cómo podemos todos contribuir a salir mejor librados de esta crisis. Las cosas no están fáciles. A veces amigos me preguntan, ¿te veíamos sonreír más cuando dabas conferencias sobre las negociaciones con Trump? Sí, porque era más previsible a dónde quería llegar y cómo quería controlar las soluciones. Hoy el reto es muy grande y si no estamos todos juntos trabajando lado a lado y definiendo cómo queremos salir de esto, a veces no es fácil sonreír porque no es fácil encontrar salir de este complejo presente. Creo que está en manos de todos unirnos como sociedad
Nadie se puede salvar en lo individual de un desmoronamiento como el que estamos viendo hoy en el tejido social. Creo que los retos son mayúsculos, pero en esta tierra hemos dado muestras de poder dar resultados y resultados que son ejemplo para todo México. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a ti. Y como ustedes saben, sabemos también que faltan muchos días, muchos meses para llegar a ese momento donde vamos a ponerle una cruz para que haya alguien que nos gobierne, alguien diferente, alguien nuevo. Pero tenemos mucho tiempo para estudiar a cada persona, porque ya sabemos, nosotros sabemos quiénes son los posibles candidatos a la gubernatura de Nuevo León. Tenemos mucho tiempo para analizarlos y para convencernos de que ese voto y esa decisión que tú estás tomando es porque tú quieres una estabilidad dentro de nuestro estado y ya no porque te enojaste o porque quieres castigar a alguien. Así que bueno, para mí ha sido un gusto poderles traer una plática con Ildefonso Guajardo y saber que hay mucho que conocer de él y que todavía nos falta un buen camino por saber qué es lo que va a suceder próximamente. Mi nombre es Clara Villarreal, esto fue Hablando Claro. Gracias y nos vemos pronto.